estudiantes de la Corporación Universitaria Remington, Facultad de Ciencias Contables. Hoy vamos a presentar el tema Los nuevos retos del comercio internacional a cargo de Liliana Rubio, Dadiana Pérez, Claudia Milena Chávez y Geraldine Castro, donde vamos a abordar distintos puntos como seguridad alimentaria, salud pública, comercio electrónico, en los cuales les vamos a explicar acerca de lo que está pasando y podrá pasar con el comercio internacional debido a la crisis que estamos viviendo del COVID-19. Este video empieza aquí, mostrando el impacto del comercio en nuestras vidas diarias, desde lo que comemos hasta lo que vestimos, desde nuestro café matutino hasta la infraestructura que nos rodea. el comercio ayuda a mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Pero ¿qué nos espera del comercio después de la pandemia global que estamos viviendo? ¿Qué está pasando con el comercio internacional de alimentos? ¿Cómo se enfrenta el comercio internacional en la comercialización de los insumos médicos? ¿qué papel está jugando el comercio electrónico en la actualidad? El COVID-19 y el comercio mundial. La pandemia del COVID-19 representa una perturbación incomparable para la economía y el comercio mundial, ya que produce una reducción de la producción y el consumo en todo el mundo. El desplome del comercio perturba la economía mundial. Hasta el momento, 80 países y territorios aduaneros han introducido prohibiciones o restricciones a la exportación, según el nuevo informe de la OMC. El informe indica que afecta principalmente a los suministros médicos como mascarillas, fármacos, respiradores y otros equipos médicos. Para este año, se estima una reducción del comercio mundial entre el 13% y el 32%. Los economistas de la OMC piensan que el deceso puede ser mayor que el registrado a raíz de la crisis financiera mundial de 2008-2009. Las recuperaciones previstas para el 2021 son igualmente inciertas, ya que los resultados dependerán de la duración de la pandemia y de la eficacia de las respuestas en materia de política. Todos los países dependen del comercio internacional, pero las medidas destinadas a frenar la propagación del virus han provocado el cierre de grandes sectores de la economía mundial. Para dar respuesta al buen funcionamiento de la economía, es urgente la producción de suministros médicos esenciales aumente de forma significativa a nivel mundial. El buen funcionamiento de las cadenas de valor puede ayudar a acelerar la producción y a contener al mismo tiempo el aumento de los costos. Y a medida que los productos estén disponibles, el comercio será fundamental. Las prohibiciones y restricciones a la exportación puede ser que a corto plazo disminuyan los precios y aumente la disponibilidad en el mercado interior. Sin embargo, esta estrategia puede resultar negativa sobre los países importadores que no tienen la capacidad de fabricar esos productos. Estas restricciones pueden acabar provocando un efecto dominó. El comercio internacional de alimentos no es un lujo. La circulación de alimentos a las zonas donde hay déficit es absolutamente esencial para la seguridad alimentaria mundial. 1 de cada 6 personas del mundo depende casi por completo del comercio internacional para alimentarse, lo que equivale al 17% de la humanidad, es decir, 1.300 millones de personas. Según el Instituto Potsdam para la investigación sobre el impacto del cambio climático, se estima que para el año 2050 alrededor del 50% de la humanidad requiera el comercio internacional para su alimentación. En la actualidad hay en el mundo más de 30 países que dependen forzosamente de los alimentos importados. Se ha observado que los países con mayor dependencia de las importaciones se encuentran en África, Oriente Medio y América Central. Es importante comprender la importancia del comercio internacional para así obtener la seguridad alimentaria en el mundo. Por ejemplo, si un país como Egipto aspirara a la autosuficiencia alimentaria, necesitaría no solo un río Nilo, sino 3. Es más, ni siquiera los países que pueden alimentarse por sí mismos y que en teoría podrían abastecerse en cuestión de alimentos si se lo propusieran, disponen de un sistema agrícola capaz de funcionar sin el comercio internacional de fertilizantes y de todos los demás insumos que intervienen en la producción agrícola. Cada año se utilizan a nivel mundial 180 millones de toneladas de fertilizantes en las tierras agrícolas, con el fin de ayudarnos a cultivar trigo, arroz, maíz, soya suficientes para mantener a nuestra creciente población.
Alrededor de un 60% de la producción mundial de soya es objeto de comercio internacional, utilizando una proporción considerable para alimentar animales. El comercio internacional de alimentos se ha triplicado desde el año 2000. Ahora su volumen total alcanza un valor superior a 1.5 billones de dólares. A lo largo de los años, los países en desarrollo han ampliado significativamente su participación en los mercados de exportación de productos agropecuarios. ¿Qué está pasando con el comercio internacional de alimentos en la actualidad con la pandemia COVID-19? La Organización Mundial de Comercio cuenta con un registro de lo que pasó en la crisis alimentaria del 2008, durante la cual, a los primeros indicios de escasez en el mercado de alimentos, los países se apresuraron a imponer restricciones a la exportación de alimentos, lo que dio lugar a una restricción tras otra. Como resultado de esto, quedó interrumpido el suministro de arroz y otros alimentos esenciales a los países con dificultades para alimentarse por sí mismos. Nuestra dependencia mutua es aún más crítica por la escasez de algunos alimentos básicos esenciales en los mercados internacionales. Esto hace que nos encontremos ante un cierre económico sin precedentes, con el cierre de las fronteras nacionales y la reducción de transporte aéreo, marítimo de mercancías. La principal preocupación ha sido que los alimentos no han podido circular entre países fácilmente, por lo cual podremos vernos afectados en un futuro. En un artículo publicado por la página de la Organización Mundial del Comercio el 9 de abril del 2020, en el cual dice, según el director Wolf, ha llegado el momento de empezar a planificar la recuperación post-pandemia. Esto quiere decir que el sistema multilateral de comercio debe empezar a prepararse para contribuir a la recuperación de la economía mundial después de la crisis del COVID-19. En una conferencia virtual pronunciada ante la Asociación del Comercio Internacional de Washington, se han señalado diversas maneras en las que puede facilitar el comercio para ayudar a la recuperación. ¿Cómo se responde al desafío del coronavirus? Durante la crisis actual es necesario que el sistema multilateral del comercio inicie un proceso de selección para establecer prioridades. Es afrontar la amenaza que pesa sobre la salud pública. El 3 de abril del 2020, la Organización Mundial del Comercio publicó un informe sobre el comercio de productos médicos. Los puntos más destacados del informe son: los productos médicos representan aproximadamente el 5% del total del comercio mundial. Importaciones y exportaciones. Eso equivale a alrededor de 2 billones de dólares en Estados Unidos, y más de la mitad de las importaciones son medicamentos. Alrededor de una tercera parte del comercio total de productos médicos corresponde a productos descritos como críticos y en grave escasez, y en la crisis del COVID-19. En el 2019, el comercio de estos productos se cifró alrededor de 597 millones de dólares en Estados Unidos, lo que representa el 1.7% del comercio mundial total de mercancías. Los aranceles impuestos a algunos productos siguen siendo muy elevados. Por ejemplo, el promedio de aranceles aplicados al jabón de manos es del 17%, y en algunos miembros aplican aranceles de hasta el 65%. Los suministros de protección utilizados en la lucha contra el COVID-19 atraen unos aranceles medios del 11.5% y llegan hasta el 27% en algunos países. El número de restricciones a la exportación es considerable y va en aumento. En la sesión del sitio web de la Organización Mundial del Comercio dedicada al coronavirus, se señalan dos categorías de medidas que deberían ser motivo y especial preocupación. En el entorno multilateral, los controles nacionales a la exportación de suministros y equipos médicos de medicamentos y a los controles aplicados a los alimentos. Hay escasez de respiradores, equipos de protección individual y algunos medicamentos considerados necesarios para el tratamiento de los síntomas del COVID-19. Es probable que la caída del comercio sea más pronunciada en sectores de productos caracterizados para la complejidad de las cadenas de valor. Pero, ¿qué hay detrás de estas predicciones sobre el comercio? Naturalmente, las perturbaciones de la oferta y el desplome de la demanda son las dos causas principales, pero hay más. Los costos del comercio, el transporte fronterizo de mercancías desde una fábrica o
explotación agrícola han registrado un espectacular aumento del 25%, según estimaciones conservadoras. Comercio electrónico. Se entiende por comercio electrónico la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos. Los medios electrónicos pueden ser definidos como instrumentos creados para obtener información automatizada y eficiente, como en Internet, correo electrónico, fax, etc. Importante informe de la Organización Mundial del Comercio, OMC, examina el papel del comercio electrónico. El director general de la OMC señala que la crisis del COVID-19 ha provocado grandes perturbaciones de la oferta y la demanda en la economía mundial, causando inevitablemente importantes trastornos en el comercio. Los economistas de la OMC prevén que el comercio disminuirá drásticamente en todas las regiones del mundo y en todos los sectores de la economía. La OMC señala en el documento el creciente recurso al comercio electrónico, a medida que los consumidores se adaptan a las nuevas medidas de confinamiento, medidas adoptadas por los gobernantes para facilitar el comercio electrónico y algunas dificultades que plantean esas iniciativas. El comercio electrónico podría servir para facilitar el movimiento transfronterizo de bienes y servicios. Vamos a resaltar puntos de gran importancia del comercio electrónico. Primero, el distanciamiento social, el confinamiento y otras medidas tomadas en respuesta a la pandemia del COVID-19 han llevado a los consumidores a aumentar las compras en línea y el uso de redes sociales, la telefonía por internet, la teleconferencia y la reproducción de películas y videos. Segundo, la intensificación del comercio entre empresas y consumidores se refleja especialmente en las ventas en línea de suministros médicos, productos de primera necesidad y alimentos. Tercero, también aumentó la demanda de servicios de internet y de datos móviles, pues se ha vuelto una necesidad. Cuarto, salvar la brecha digital tanto entre los países como entre ellos, teniendo en cuenta la gran importancia que ha desempeñado la economía digital durante la crisis. Quinto, la amplitud mundial de la crisis desatada por el COVID-19 y sus repercusiones en el comercio electrónico pueden alentar una mayor cooperación internacional y la elaboración de más políticas para la compra y suministros en línea. El comercio electrónico se ha visto afectado negativamente por los mismos factores que han causado una perturbación de la oferta y la demanda en general. Primero, la creciente demanda del comercio electrónico ha provocado retrasos en las entregas y hasta cancelación de los pedidos. Segundo, aumento excesivo de los precios. Tercero, preocupaciones sobre la seguridad de los productos. Las preocupaciones por la ciberseguridad. Tercero, la necesidad de aumentar el ancho de banda y las preocupaciones con el desarrollo. Muchos obstáculos se han visto acentuados y han seguido impidiendo que participen más activamente en las actividades de comercio electrónico. Los pequeños productores, los vendedores y los consumidores de los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados, PMA, ha puesto en evidencia la necesidad de contar con servicios de tecnología de la información y las comunicaciones eficientes y asequibles, como las telecomunicaciones, los servicios de informática y otros servicios de tecnología de la información y tecnologías emergentes. ¿Cómo ayudarían los gobiernos a mejorar en este momento la emergencia sanitaria? Primero, aumentar la capacidad de las redes. Segundo, ofrecer servicios de datos ampliados a un costo reducido o nulo. Tercero, reducir o eliminar los costos de transacción de los pagos digitales y las transferencias de dinero por dispositivos móviles. Cuarto, mejorar los servicios de entrega y otros aspectos logísticos. Quinto, utilizar herramientas digitales para hacer cumplir las medidas y difundir información. Sexto, promover servicios de telesalud y mejorar el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para la vigilancia. Séptimo, reducir la brecha digital y establecer condiciones de igualdad para las pequeñas empresas. Finalmente, podemos llegar a la conclusión de que vivimos en una economía en la que ya no es posible producir determinados bienes en un solo país. Hoy en día, por ejemplo, ningún país cuenta con un sector electrónico autosuficiente y muchos otros sectores. Los productos incorporan una serie de componentes sofisticados, para los cuales la tecnología, los conocimientos especializados y los medios de producción necesarios están repartidos por todo el planeta. Por esta y muchas otras razones nos damos cuenta que el comercio es parte fundamental de la economía.